Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos de la iglesia, amigos. Si usted está hoy visitándonos por primera vez, alguien lo invitó a que estuviera viendo esta transmisión, este video, sean muy bienvenidos todos. Queremos contarle que pues somos la iglesia, la Biblia dice, una iglesia cristiana, donde tiene preeminencia la palabra de Dios. Y hoy es un domingo, como todos los domingos, muy especial. Hoy estaremos reunidos, cantando a nuestro Dios, alabando a nuestro Señor. Estaremos orando también a Él, poniendo nuestras peticiones de conocimiento de nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que recibimos. Y también estaremos escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Nuestro pastor Diego Rojas hoy nos transmitirá una enseñanza directamente desde la Biblia. Y pues no queda más que ponernos en manos de Dios, pues, pedirle que nos disponga, que disponga nuestros corazones, nuestras mentes, que tengamos mucha disponibilidad de todos nuestros sentidos para estar muy atentos al mensaje, a las canciones, a las oraciones y demás. Entonces quiero pedirles el favor de que me acompañen en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de respeto a nuestro Dios y vamos a orar a Él. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos tienes hoy aquí reunidos, Señor. Gracias por permitirnos que saquemos el tiempo, que estemos muy juiciosos, pendientes de esta enseñanza de tu palabra, Señor, y pendientes de reconocer tu grandeza infinita y tu poder, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor que hoy nos va a predicar tu palabra, y queremos pedirte, Señor, para que limpie nuestros corazones primero que todo. Queremos pedirte perdón, Señor, por algún pecado que hayamos cometido contra ti, por alguna desobediencia a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Santo, límpianos, Señor, y queremos estar así, Señor, a paz contigo, sin deudas contigo, Señor, por lo cual hacemos esta oración a ti. Y ahora, Señor, queremos poner en tus manos este rato, este momento, para que tú recibas, Señor, estas oraciones, estas acciones de gracias, estas canciones que vamos a entonar, Señor, para alabar tu santo nombre. Recíbela, Señor, como agradecimiento por todo lo que haces por nosotros, Señor. Queremos poner en tus manos nuestros corazones, Señor, para que tú los dispongas, para que estén muy atentos y para que seamos edificados el día de hoy con tu palabra, Señor. Pedirte para que todos los miembros de la iglesia, Señor, también los amigos que hoy nos visitan por primera vez, que fueron invitados por alguno de sus amigos, para que estén muy dispuestos y hoy pueda ser un día muy importante en sus vidas, Señor, para reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Señor, y queremos pedirte todo esto, Señor, toda esta oración, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar alabando a nuestro Dios, vamos a continuar cantando con nuestro corazón, con nuestra boca, pero que seamos inteligentes al cantar, que esté nuestra mente y nuestra boca conectada. Vamos a cantar ahora a nuestro Dios y a reconocerlo precisamente todo lo que es. Vamos a cantar Dios de maravillas.
el Creador. Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor. Publicar a las naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Dueño de los cielos, el Creador. Dios de maravillas, dueño de la tierra, eres Señor. Redentor eterno, digno el Cordero, mi Salvador. Los pueblos hoy esperan, claman por la obra de tu amor. Publicar a las naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Naciones tu verdad. Anunciar entre los pueblos tu amor y majestad. Hola Iglesia, buenos días, espero se encuentren muy bien. Un cordial saludo a todos ustedes, a quienes nos ven desde sus casas. Hoy vamos a seguir con esa bonita costumbre que tenemos de leer la Biblia en orden de pasta a pasta. Y la porción que corresponde para el día de hoy es Lucas 12, del 1 al 12. Entonces, porfa, para que nos ubiquemos en este pasaje y lo leamos todos juntos. Listo, Iglesia, dice la palabra de Dios así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Listo, iglesia? Esta fue la linda porción que nos correspondió para este domingo. Ahora vamos a ver algunos anuncios importantes y oraciones para esta semana. El primero de los anuncios es el servicio presencial en 8 días. ¿En dónde? En la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. ¿Listo? Entonces, donde nos hemos venido reuniendo todos estos mesecitos. Por favor, papitos, papás, recordar llevar agua para sus hijos, para que en las clases pues no se estén compartiendo o rotando envases. Recordemos que aún estamos en una situación pandémica, por lo que debemos tratar de respetar y guardar todos esos protocolos que se han creado. ¿Listo? Uso constante de tapabocas también, por favor. Segundo anuncio, el próximo sábado 31 de julio, reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. Jóvenes mayores de 15 años, conocidos, sobrinos, primos, hermanos, los pueden invitar. Mayores de 15 años, es el único requisito y muchas ganas de estar allí presente. Sábado 31 de julio, 4 p.m. en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Recordemos también el ofrendar, nuestra ofrenda, ¿sí? Con lo que queramos en nuestro corazón. Entonces, para cumplir o suplir los compromisos que tenemos como iglesia. Bueno, iglesia, ahora algunas oraciones importantes también para esta semana. La primera de ellas, vamos a estar orando por Juan David Ruiz, pastor de la iglesia en Suba. Vamos a orar por él, por su esposa, por sus hijos y por la iglesia que allí está. Vamos a orar por los jóvenes y por las familias que allí asisten. También oremos por las familias y la importancia de entregar a los hijos y nuestros futuros hijos a Dios. Oremos también para que entendamos que Dios es refugio y que le debemos orar con sinceridad y para que le demos siempre el primer lugar a nuestro Dios, y si así es la voluntad de Dios, que nos use como instrumentos para salvación de nuestros allegados. Bueno, iglesia, y ahora vamos a seguir alabando a nuestro Dios, porque Él es digno de recibir honor, gloria y alabanzas por parte de nosotros. Él es digno de honor y gloria. Y esta canción que vamos a cantar se llama Él es digno.
Digno, digno es el Señor, al Cordero mirar, que quita la maldad, al Cordero mirar, la vida nueva da. Gloria, gloria, gloria al Señor. Cristo, Cristo, Cristo Salvador. Amada iglesia, muy buenos días. Qué gozo el estar reunidos. Qué bueno que hayamos tomado la decisión de estar acá, estar recibiendo esa enseñanza que Dios nos tiene para nosotros. Vamos a alabarle, vamos a cantarle, vamos a poner el corazón a Él para que Él sea gloriándose. Vamos a estar pensando en cada una de las palabras de esta canción. Vamos a humillarnos ante Jesús, vamos a hacer siempre su voluntad. Vamos a entregar a Jesús nuestro hogar y nuestras vidas, y que sea Él apartándonos del enemigo. Muy bien, iglesia, vamos con la siguiente canción, que es Solo Jesús. Y bueno, iglesia, nos vemos en una próxima oportunidad. Me humillo a ti para buscar tu voluntad. Respóndeme, te entrego todo lo que soy. Clamo a ti, Señor. Grande y eterno Dios, solo a ti. Con mi caminar te quiero exaltar. Te entrego a ti mi vida entera y mi hogar. Protégeme en cada paso que yo doy. Líbrame, Señor, del enemigo, el mundo y su fascinación. Porque en familia nos queremos consagrar. Solo a Jesús, mi Salvador, entregaré mi corazón, entregaré mi corazón. Por ti, Jesús, mi Redentor, responderé a tu misión y cantaré de tu amor. Me humillo a ti para buscar tu voluntad. Respóndeme, te entrego todo lo que soy. Clamo a ti, Señor. Grande y eterno Dios, solo a ti. Con mi caminar te quiero exaltar.
Hola Iglesia, muy buenos días a nuestros amigos, invitados, bienvenidos a nuestro servicio virtual. De verdad que es un gozo y una alegría que podamos unirnos a través de estos medios para cantar juntos al Señor, a aquel que es digno, al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien dio su vida en esa cruz, en ese madero. Pagó por el precio que tú y yo deberíamos pagar, el precio por nuestros pecados. Además, al tercer día fue levantado de esa tumba, resucitó de entre los muertos, mostrando que era el Dios único y verdadero y abriéndonos ese camino para que podamos reconciliarnos con el Padre, para que podamos tener esa vida eterna y esa vida nueva que el Señor nos ofrece. Así que un día como hoy es un día para celebrar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para cantar en familia, porque ahora podemos consagrarnos como familia al Señor y tener ese propósito que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Muy pronto, cuando menos lo pensemos, abriremos nuestros ojos para encontrarnos con Él allá en el cielo, como ocurrió en esta semana con nuestra amada Patti. Nuestra tía preciosa, Patti Camargo, la tía de dos mujeres de nuestra iglesia tan amadas, de Ani, Silvia. La tía Patti partió a la presencia del Señor y yo quisiera nuevamente enviar un saludo muy fraternal, lleno de todo el amor del Señor a Rubén, su esposo, a sus hijos, a toda la familia Camargo, mandarles un abrazo desde aquí, desde la distancia, que sientan de verdad todo el amor del Señor, la fortaleza que yo sé que están recibiendo de la mano de Dios, porque Patti está mejor. Patti está allí en esas moradas eternas, porque como lo dice la palabra de Dios, morir es ganancia. Y Patti ya de seguro está disfrutando de esa ganancia, que es estar con el Señor, no sentir ni una sola gota de dolor en su cuerpo y estar plena, realmente plena al lado de nuestro Señor. Gracias a Dios por llevarse a Patti. Nos queda ese dolor que produce la partida, pero tenemos también esa esperanza que Dios nos da de esa vida eterna y de cómo nos encontraremos con todos aquellos que han puesto su confianza y su fe en el Señor. Y Patti ahí está, una mujer de Dios, una mujer de fe que siempre tenía una sonrisa, un abrazo, una alegría, un chiste que contar a cada uno de nosotros. Y entonces le damos las gracias al Señor, al Rey, al Soberano, que tiene control sobre nuestras vidas, y un saludo especial para toda la familia. Bien, en este momento me gustaría que pusiéramos ahora nuestro corazón en lo que vamos a aprender de la palabra de Dios. Estamos en esta serie nueva en donde estamos hablando de la familia. Vamos a dedicar unos domingos para que hablemos de esa institución creada por Dios, la familia, un lugar tan importante, un cuerpo pequeñito que Dios ha establecido, una familia, para que en esa familia se pueda ver, percibir, sentir y disfrutar la presencia de Dios y el plan y el propósito que Dios tiene. La familia. Estamos hablando en esta primera parte sobre los padres y la crianza de los hijos. Es lo que estamos estudiando. Muchos padres de seguro están preocupados por lo que está pasando con sus hijos y con los jóvenes. Tal vez muchos padres están más preocupados es por la parte física de sus hijos, por la parte económica, por lo que va a pasar con ellos en cuanto a su futuro económico. Pero saben que hay algo más importante que eso, y es su corazón y su estado espiritual. Cuando un hijo está bien aquí adentro con Dios, Dios le da su promesa de que Él va a estar allí afuera bien con todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que nuestra verdadera preocupación como padres debería ser el corazón de nuestros hijos y su estado espiritual. Y precisamente es lo que arrancamos a estudiar hace 8 días. Estamos hablando o estudiando la vida de dos familias. Por un lado está Elcana
y su esposa Ana. Y por el otro lado está Elí. Cada uno de ellos, Dios les permitió tener unos hijos. Y estamos entonces estudiando la historia de estas dos familias y de sus hijos. Hace 8 días empezamos a hablar de Ana. Y de Ana aprendíamos que era una mujer con una fe sincera. Veíamos que fue una mujer que le tocó duro. Experimentó ese dolor de las pruebas y de las situaciones difíciles que podemos afrontar aquí en la tierra. Recordarás que Ana era una mujer estéril, una mujer que tenía su esposo, pero su esposo, aunque religioso, tenía su amante. Aquellos hombres que en la mañana van a la iglesia y en la noche van y visitan a su amante. Ese era Elcana. Le parecía muy bien que Ana buscara de las cosas de Dios, es más, la apoyaba. Pero ahí estaba Ana, triste porque no podía tener hijos, triste porque su rival la irritaba, la hacía enojar, la humillaba, la deprimía. Y Ana entonces experimentó ese dolor. Pero Ana nos dio un ejemplo muy grande y aún aplica para todos, no solamente para las mamás o futuras mamás. Ana se refugió en el Señor, se refugió en Dios y experimentó ese consuelo y el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la oración. Ana entregó su corazón a Dios en oración y ella fue muy sincera con el Señor, le declaró aún toda la amargura que había en ella y expresó todo su dolor y toda su necesidad en Dios. Dios escuchó la oración de Ana. Así los demás pensaron que Ana era borracha. Y Dios sí estaba viendo el corazón de esta mujer, porque Dios conoce tu corazón y lo que estás viviendo. Y entonces Dios le dio la oportunidad a Ana de tener un hijo. Eso que ella tanto anhelaba. Pero Ana anhelaba tener un hijo y esa fue su promesa, porque quería entregarle ese hijo al Señor, para que fuera un hijo que le sirviera a Dios. Y efectivamente así fue. Dios le dio a Ana a Samuel, y Samuel se convirtió en un varón de Dios, un hombre que fue bendición para su familia, para el pueblo de Israel, para el líder de esa época, el líder religioso, para todo el mundo. Fue un buen niño y fue un buen muchacho y fue usado por Dios de una manera muy, muy especial. Ana fue bendecida por Dios. Dios le regaló 5 hijos más. Imagínense, le entregó uno a Dios y Dios de recompensa le regaló 5 hijos. Y eso fue lo que aprendimos en pocas palabras sobre la historia de Ana y la manera como papás que debemos entregar a nuestros hijos sincera y honestamente a Dios. De verdad ponerlos al cuidado del Señor. En ese es el mejor lugar donde pueden estar, donde van a tener el verdadero éxito en sus vidas. Bueno, eso lo aprendimos hace 8 días. Ahora, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Pues el día de hoy le corresponde a Elí. Elí es la otra cara de la moneda. Elí fue como lo recordarás, fue un juez israelita, fue un sacerdote, un sumo sacerdote. Elí fue un papá, y ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. Elí fue un papá que no cumplió con su primer ministerio, no cumplió con esa primera tarea que Dios le había encomendado, y era sus hijos. Elí tuvo todas las credenciales para levantar unos buenos hijos, pero no fue así. Sus hijos fueron levantados en malos pasos. Sus hijos, aunque servían en el templo, lo hacían en la carne y realmente lo que estaban allí era desagradando a Dios con las actitudes y con las acciones de su corazón. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos muchachos? ¿Por qué se dañaron de esa forma? ¿Será que fue culpa de ellos? ¿Será que fue culpa de Elí? Bueno, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a ser responsable de sus acciones. Y esos muchachos tendrán que responder por sus malas acciones, pues ellos fueron los primeros responsables. Pero saben que podemos encontrar en la Biblia unos errores que cometió Elí como papá.
Y precisamente de seguro fue eso lo que desencadenó esa mala crianza en los hijos, que llevaron entonces a los hijos a convertirse en esos jóvenes impíos, como lo describe la Biblia, que hicieron mucho daño ahí en el pueblo de Israel. Y entonces es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Yo creo que es un tema tan importante que podamos ver cuáles fueron esos errores que cometió, ojo, un hombre muy conocedor de la Biblia, como tú o como yo. Eso no exime de que conozcamos la Biblia, pero que no hagamos nuestra tarea, nuestra labor, lo que Dios nos está pidiendo. Así que vamos a entrar allí al primer libro de Samuel y vamos a estudiar hoy 4 errores que no deberíamos cometer como papás, como papá o como mamá en cuanto a la crianza de nuestros hijos, porque los resultados serían muy tristes, muy lamentables. Así que oremos. Alista por favor tu Biblia. Ojalá que tengas tu cuaderno para que puedas escribir y repasar durante la semana, orar según lo que aprendiste y según los versículos que vamos a estar estudiando. Vamos a orar juntos y a entregar este momento en las manos del Señor. Nuestro buen Padre, tú eres un Padre perfecto. Gracias, Señor, primeramente te damos por habernos adoptado como tus hijos a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos das un rumbo, un norte, una dirección, una visión clara como papás de cómo quieres que criemos a nuestros hijos, de cómo quieres, Señor, que enseñemos aún a nuestros discípulos. Padre, yo te pido que nos hables en esta hora. Sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, recordándonos tu palabra. Que quites de nosotros cualquier peso que tengamos, cualquier carga que nos impida estar aquí concentrados contigo, Dios. Te rogamos, Señor, aún que quites ese pecado que nos afecta, que nos estorba, que no nos deja estar en comunión contigo. Pon nuestro corazón en paz. Pon nuestro corazón como una hoja blanca para que tú puedas escribir allí como con cincel y en piedra tu palabra para que quede grabada para siempre. Úsame, Señor, yo quiero ser un buen instrumento. Quiero ser de bendición para cada uno de quienes en este momento están escuchando este mensaje. Y para que tú nos ayudes, Señor, a levantar unos hijos e hijas en el camino tuyo. Unos hombres de verdad, unas mujeres virtuosas. Señor, que de verdad sean luz para un mundo que está en oscuridad. Acompáñanos, Señor, y háblanos. Te lo pedimos a través del nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con el estudio. Y vamos a estar estudiando, recuerda, a Elí. Elí, un papá que no cumplió la tarea, que no cumplió con su primer ministerio. Y vamos a encontrar allí esos errores que nos registra la Biblia sobre él. Y el primero de ellos, Elí no se preocupó porque sus hijos conocieran a Dios. Se preocupó por ello. Y yo te pido el favor que me acompañes a buscar Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2. Y vamos a leer allí el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cuánto podemos aprender aquí de esto? Los hijos de Elí, hombres impíos. Esa palabra, hombres impíos, traduce en otras versiones de la Biblia, como la Biblia en el inglés, traduce como hijos de Belial. Hijos de Belial. Tiene también esa misma palabra, hombres impíos, otros sinónimos en la Biblia. Es traducida en otros lugares usando la misma palabra como hombres perversos,
malvados, inútiles, personas que causan ruina, hombres con tendencia al pecado. Eso eran ellos. Ahora, hombres impíos, hijos de Belial. Esa misma palabra Belial la encontramos también en el Nuevo Testamento, allí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, precisamente en donde Dios nos está dando una advertencia. Nos dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay concordancia entre Cristo y Belial. Estos son hijos que no tenían concordancia o no concordaban con Cristo. Jóvenes que nada que ver con Dios, aunque ojo, iban a la iglesia, servían en el templo, pero realmente su corazón no era sincero con Dios. La Biblia describe también, hablando de esos hombres impíos, los describe también en 2 de Timoteo. Acompáñame por favor en el capítulo 3. En los versículos 1 al 5, Dios se encarga de darnos algunas características de los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Y aquí nos está dando la Biblia en el Antiguo Testamento un ejemplo muy claro con esos hijos de Elí. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ojo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esos son los hombres de los últimos tiempos, hombres impíos. Ahora, algo más que nos dice el texto. Estamos aquí viendo precisamente este primer punto, y es que Elí no se preocupó porque sus hijos conocieran de Dios. Sabemos que eran hombres malos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Y esa palabra conocimiento, su raíz hebrea es yadá, y traduce como ser instruidos, enseñados o experimentados en Dios y en su palabra. Ahora, lo que vemos aquí es lo contrario. No habían sido instruidos en Dios, no habían sido enseñados ni experimentados en la palabra de Dios. Es el problema tan tenaz que ocurre con la vida de estos muchachos. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:18 que nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos jóvenes no conocían a Dios. Es algo que llevó a la ruina y a la destrucción al pueblo de Israel. Precisamente dice la palabra de Dios en el libro de Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y quiero que mires ahí esas palabras tan importantes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Esa fue una de las causas de la ruina de los israelitas. Es que les faltó conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué les faltaría el conocimiento de Dios? Tal vez porque sus padres no se preocuparon para que sus hijos escucharan la palabra de Dios.
Les faltó conocimiento. No hubo papás que enseñaran a los hijos lo que ellos habían aprendido. O tal vez porque esos hijos desecharon la palabra de Dios, la escucharon, pero no les interesaba. O tal vez, y lo que nos dice el texto también de Oseas, es que se olvidaron de la palabra de Dios. O sea, la escucharon, pero luego se apartaron, no permanecieron, no le dieron la importancia, no se ejercitaron, no permanecieron en la palabra de Dios. Ese es el problema. No tienen conocimiento, dice el Señor, porque la desecharon la palabra de Dios, porque se olvidaron de ella. El deseo de Dios a lo largo de toda la Biblia, es que como padres enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos y velemos para que nuestros hijos conozcan de Dios. Es más, estemos tan atentos a ellos para que en ese momento en donde ellos entiendan, reconozcan lo que es el pecado, puedan conocer el amor de Dios y la obra del Señor Jesucristo en esa cruz. Toda la Biblia mira Deuteronomio, que es la ley establecida por Dios allí para el pueblo de Israel. Capítulo 6, versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que guardes tú y tu hijo. Versículo 7 dice, hablando de la palabra que Dios manda, dice: estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es el deseo de Dios, que como padres demos a nuestros hijos la palabra de Dios, que como padres velemos para que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Elí, un juez, un sacerdote, conocedor de las Escrituras, no se metió allí a cumplir la labor de que sus hijos conocieran a Dios. No permaneció tal vez en enseñarles el camino de Dios. Y ahí vemos el resultado: hombres impíos. Tal vez estaban esos muchachos allá viendo a su papá vestido con ropas especiales en esos sacrificios. Dirían: eso, mi papá está allá loco haciendo una cantidad de cosas, pero eso no tiene que ver nada con nosotros. Tal vez era lo que pensaban los hijos. Mira, papá, mamá, no podemos olvidar, como aplicación a este punto, la mayor responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Y es enseñarles el camino de Dios, instruirles en el camino del Señor. Nosotros tenemos esa misión, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 4, de criar a nuestros hijos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, no del mundo, del Señor. Y ojo, la palabra es criarlos. ¿Saben que esa palabra criarlos tiene que ver con dos cosas? Tiene que ver con el sustento físico. Y qué bueno que les podamos dar esa comida, ese vestido, ese techo. Pero eso es solo una parte. Criarlos, sustentarlos. Pero también tiene que ver con entrenarlos para la vida. Entrenarlos en el camino del Señor. Eso es tal vez lo más importante, es que ellos conozcan al Creador del universo, es que ellos entiendan que Dios es real, lo puedan ver en nuestras vidas y puedan tener una fe auténtica y no prestada, no la que los papás le prestan a sus hijos por un tiempo, no, es una fe auténtica, que los chicos logran luego tener una fe puesta en el Señor, una roca firme, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Mira, hace poquito, ahorita, una hora antes, estuvieron nuestros chicos en las clases de los niños. Esas clases de niños deberían estar repletas de niños cuyos papás estarían súper preocupados para que sus hijos estén escuchando la palabra de Dios.
Las Biblias y los devocionales de los niños deberían estar tan llenos como resultado, y aún de los jóvenes, de esos papás que están allí dándole siempre la importancia a esos devocionales de sus hijos. Biblias y devocionales. ¿Devocionales qué es eso, Diego? Bueno, es un tiempo a solas que tu hijo tiene con Dios y que tú también deberías tener con el Señor. Eso debería ser más importante que la parte académica, que los entrenamientos, que los videojuegos, que las películas, que todo. Todo. Que nuestros hijos conozcan al Señor. Estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Ahora pregúntate, papá, ¿animas, promueves, oras para que tu hijo se conecte con Dios? ¿Te interesan las clases de tus hijos? ¿O lo contrario, eres descuidado, desprevenido de las cosas de Dios para tus hijos? A mí me da realmente mucho dolor con aquellos papás cuyos maestros de niños tienen que estar ahí encima, casi que suplicándoles para que conecten a sus hijos a las enseñanzas de los domingos, cuando deberían ser los papás los que deberían estar suplicando, buscando allí en todo momento esas clases para sus niños. Pero ahí están, con mucho dolor lo digo, aún algunos papás diciendo, bueno, es que yo casi no miro el WhatsApp de las clases de los niños. ¡Wow! Cuando debería ser uno de los WhatsApp de los grupos más importantes para ver qué ha pasado con mi niño, qué tienen para este fin de semana, qué tienen para esta semana. Lo más importante en lo que deberíamos estar allí atentos para nuestros hijos. Muchos no les interesa, honestamente. Pobrecitos sus hijos, tal vez dicen, estudian tanto entre semana que se van a poner a estudiar la Biblia. Cuando es lo más importante, que tus hijos se conecten con Dios. ¿Sabes? Eso quitaría muchos problemas en la vida de tus hijos. Si conocen a Dios sinceramente, si temen y honran y respetan a Dios, estoy tan convencido, muchos problemas se evitarían en la vida de sus hijos. La mayor inversión que podemos hacer por ellos. Quisiera que miráramos un segundo error que cometió Elí. Ya entendemos que no se dedicó a que sus hijos conocieran a Dios. Pero un segundo error es que Elí no tuvo ese carácter bíblico frente al pecado de sus hijos. Y acompáñame por favor allí, 1 Samuel capítulo 2, qué bueno que lo puedas leer directo de la Biblia, versículo 22 hasta el 24. Dice la palabra de Dios, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Casi que me parece escuchar al viejo Elí diciéndoles, hey chicos, ¿por qué están haciendo eso? Chicos, tienen mala fama. ¿Saben que están haciendo pecar al pueblo también con eso que están haciendo? Ahí está Elí, hablándole a los hijos sin el carácter bíblico. Estos jóvenes que aparentemente iban al templo a supuestamente servir a Dios, lo que hacían es que deshonraban al Señor, acostándose con las mujeres que allá servían en el templo, fornicando y arrastrando a las mujeres hacia el pecado. Y ahí estaba Elí, con palabras suaves ante pecados graves, pecados en la vida de sus hijos que requerían de acciones severas. Y ahí estaba Elí, hablando sin un verdadero carácter frente al pecado. Podemos comprobar eso mismo ahí, más adelante, capítulo 3, versículo 13.
Está Dios allí hablándole de lo que él estaba haciendo y le dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Está hablándole Dios por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Ojo, y mira lo que dice luego. Y él, ¿quién? Elí, él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Qué interesante esa palabra estorbar. Estorbar, su raíz original hebrea es kahá, que significa debilitar, reprender, cansar, incomodar. Ahora, lo que estamos viendo aquí es lo contrario. Elí no incomodó, no reprendió, no debilitó el pecado de sus hijos. ¿Saben? Como mínimo debía haberlos sacado del templo. Bueno, muchachos, ustedes están aquí comiendo del templo y lo que están haciendo es deshonrando a Dios. Se me van, ya me hacen el favor, busquen trabajo, no van a seguir en este pecado. Como mínimo, ponérsela difícil. Eso es estorbar, es incomodar al joven en cuanto al pecado que está cometiendo. Mira que la ley judía, tú dirás: uy, pero Diego, qué duro eso de incomodarles en el pecado. ¿Saben ustedes que la ley judía hablaba sobre el carácter que debían tener esos papás con esos hijos rebeldes? Y mira, acompáñame por favor, te puede interesar el libro de Deuteronomio, aunque es ley judía. Deuteronomio en el capítulo 21. En el versículo 18, dice la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. Ahora, ojo, una pequeña pausa. Contumaz. ¿Qué significa contumaz? Contumaz, su raíz original es sarar, que significa que se aparta de la fe. Una persona desleal, terca, rencillosa. Y ahí está entonces este joven contumaz, ya entendemos lo que significa, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Esa era la ley judía. Los papás amonestaban a ese hijo desleal, a ese hijo rebelde que se había apartado de la fe, lo amonestaban una y otra vez. Pero si seguían lo mismo, papá y mamá sacaban al muchacho fuera de la casa, llamaban a los ancianos del pueblo y lo cogían a piedra hasta que ese hijo moría. ¡Qué duro! Esa era la ley antigua. No aplica, gracias a Dios, a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, la roca, pagó el castigo que nosotros debíamos sufrir por nuestro pecado. Y gracias a Dios estamos ahora bajo la gracia del Señor que nos perdona. Pero mira, podemos aprender de esas leyes diversas, de esas leyes judías, algo para nuestra vida y la de nuestros hijos. Y es que definitivamente no podemos dejar pasar el pecado en la vida de nuestros hijos. Hay que incomodarles, hay que tener carácter frente al pecado que están cometiendo nuestros hijos. Nosotros podemos caer en el mismo error de Elí, ver a nuestros hijos deshonrar a Dios y nosotros no decirles nada o decirles palabras suaves. Aún
como los hijos de Elí servían en el templo aparentemente como sacerdotes, nosotros podemos ver a nuestros hijos que sirven a Dios, pero están sirviendo a Dios y por el otro lado, fuera de la iglesia, viviendo vidas de pecado, sin temor a Dios. Y deberíamos nosotros denunciar eso que está pasando, hablar con él. Hey, no está bien lo que haces. O eres uno o eres el otro. Pero no puedes jugar a dos cosas. No puedes tener un pie en el pecado y en la inmundicia y en otro pie mostrar otra cara diferente para Dios allí en la iglesia. Es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que podemos aplicar de esto. Aquí estaban estos papás diciéndole al hijo, no más, no más. Y había un juicio y un castigo. Es nuestra misión como papás. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 29, en el versículo 17. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hey, papás, esto es tan serio. Si tú y yo no cogemos a nuestros hijos desde pequeñitos y les corregimos, les estorbamos su pecado, ese pecado va creciendo más y más, el muchacho se va volviendo más y más grande y su rebeldía de igual forma. No te dé pena hablar con tus hijos del pecado que están cometiendo. Tú eres el primer responsable porque lo conoces a él o la conoces a ella, porque estás en casa con ellos. Llamemos las cosas por su nombre. Dejemos de disimular el pecado de nuestros hijos. No seamos ingenuos, por favor, papás. Cuando vemos algunas actitudes en nuestros hijos, no seamos ingenuos de pensar que no está pasando nada. Están pasando cosas y debemos estorbarles su pecado. Estorbarlos, recuerda lo que aprendíamos, no ponérsela fácil, incomodarlos. Cosas como ya no hay salidas, ya no hay más dinero, dame tu celular, este es el horario que hay que cumplir, esas palabras no se vuelven a decir en la casa, ya no vamos a faltar más a la iglesia, no más internet a partir de esta hora. Estas son las normas para cumplir. Aunque nuestros niños pequeños conozcan y sepan por qué motivos merecen una varita. Nuestros niños, y lo digo con mucha humildad, aun cuando ellos no sabían ni leer, nosotros les poníamos en sus cuartos unas imágenes y les decíamos que eso ellos no lo podían hacer, porque si lo hacían tenían que sufrir las consecuencias de una varita, un pedacito de madera y una varita que era dada en su cola. Algunas cosas que no podíamos tolerar. No podíamos tolerar una pataleta de ellos, una rabieta, porque recibían su varita. Y gracias a Dios, una sola que tuvo que hacer nuestro hijo fuera de la casa bastó para que no más volvieran a hacer lo mismo. Unas buenas varitas bien dadas cuando estaban haciendo pataleta. No podían ser irrespetuosos con sus papás ni pegarles, porque era varita. Tenían que respetar a los demás y muchas otras reglas tan sencillas, pero ellos podían verlas y podían obedecerlas. Y sabían que quien castigaba no eran las manos de sus papás que siempre estaban allí para darles amor. Era esa varita, ese instrumento que nos dice la Biblia, con el cual podemos disciplinarlos para que no mueran luego en la rebeldía. El que no castiga a su hijo, dice la palabra de Dios, lo aborrece. Pilas, papás, si tú y yo no estamos haciendo nuestra parte con nuestros hijos, aún desde pequeñitos, los estamos enviando rumbo al Seol y a la rebeldía. Seamos sabios con ellos, tengamos cuidado de no exasperarlos, y especialmente a los jóvenes, seamos equilibrados. Que de verdad lo que les exigimos lo vivamos con nuestras vidas, que no seamos papás fanáticos, que todo es pecado, pero tampoco llegar al otro extremo de esos papás libertinos que permiten el pecado y no pasa nada. Que les enseñemos con nuestras vidas, con nuestro testimonio, y ellos puedan ver la Biblia en nuestras vidas. Algo tan importante.
Si tú no vives, mamá, con el papá de tu hijo, permite por favor que tu esposo, tu actual pareja, trabaje también en la crianza de tu hijo, si quiere hacerlo y de buena voluntad. ¿No es tu esposo ahora? Permítele que él también críe a tu hijo, a tu hija. Si tú no lo permites, si tú pones una coraza, una barrera protegiéndolos, tu hijo se va a aprovechar de eso, de esa división que genera entre los dos y va a manipularles, y aún el enemigo va a aprovechar esa grieta que se arma en la casa como resultado de ese hijo que puede manipular. Es algo que tienen que hablar, por favor, papás, y solucionar ya. Un foco de graves problemas. Cuando mamá protege a su hijo, aún es capaz de decirle a su nueva pareja, es que este no es su hijo, ¿Sabes algo? Si tú invitaste, si tú abriste tu corazón a esa pareja, es porque ahora él es tu esposo. Y recuerda que al igual que Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos cuando no éramos nada de él. Ahora ese hombre o esa mujer adoptó a tu hijo, adoptó a tu hija. Y qué bueno que juntos trabajen en la crianza de ese hijo. Ahora tú me dirás, uy, pero es que él no es sabio. No sabe cómo criar a los hijos, no es inteligente. Tal vez estoy exagerando, pero mira, entonces, ¿quién es menos sabio? ¿Él o tú, que te decidiste unir con él como pareja para siempre? Piénsalo. Trabaja en equipo para que puedas tener el carácter firme ante el pecado de tu hijo, de tu hija, y que puedas entonces allí trabajar con ese hombre, con esa mujer, con ese esposo, con esa esposa, y les digan, bueno, vamos a trabajar juntos en la crianza de nuestros hijos y vamos a estorbarles ese pecado. Ahora tú dirás, yo estoy solo, Diego, estoy sola. No lo estás con Dios. Habla con Él y Él se encarga de ser esa pareja perfecta para que puedas criar a tu hijo, a tu hija. Un tercer error que cometió Elí, y es que honró a sus hijos más que a Dios. Los puso allá en el trono, quitándole el trono a Dios y poniendo a sus hijos. Acompáñame por favor, 1 Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 17, seguimos aprendiendo sobre estos muchachos. Dice la palabra de Dios, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. De una u otra forma confirmando lo mismo, ¿no? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¡Wow! Honró Elí a sus hijos más que a Dios. Si tú quieres ver qué significa eso de que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová, lee todos los versículos anteriores y mira la manera como esos muchachos se aprovechaban de esas ofrendas y las despreciaban, aún por fuerza tomaban las cosas y no eran fieles merecedores de ese sustento que Dios les quería dar a través de esas ofrendas que daban allí en el templo. Esos muchachos menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero algo más que encontramos allí en el capítulo 2, versículo 29. Sabemos lo que aquí dice la Biblia, ¿no? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora mira la reprensión que Dios le hace a Elí, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí Dios explica la manera como ellos deshonraban esas ofrendas. Y Dios le dice, mira, has obrado mal en cuanto a las ofrendas que yo te mandé. Honraste más a tus hijos que a mí. Los engordaste. Y aquí podemos aprender algunas cosas
bien interesantes. Estos chicos, estos jóvenes eran un tropiezo en vez de ser una bendición en el servicio de su papá, dignos de esos recursos que Dios traía a la familia. Realmente lo que hacían era lo contrario, comían y bebían y se portaban mal, eran tropiezo aún para el pueblo. Y entonces Dios les dice, le dice a Elí, tú los honrabas más que a mí. Y esa palabra honrarlos significa distinguirlos, alabarlos, darles honor. Con las acciones que Elí estaba tomando frente a sus hijos, estaban mostrando que eran ellos más importantes que Dios, que la voluntad de Dios y que el cuidado de una nación. Seguro desde muy pequeñitos los puso allí en el trono, no les puso límites, los dejó hacer lo que quisieran y se encegueció por el amor que como padres le tenemos a nuestros hijos. Bien nos dice el Señor allí en Mateo, capítulo 10, versículo 37, dice la palabra de Dios: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Allí estaba Elí, amando a sus hijos más que a Dios. ¿Qué podríamos aplicar de todo esto? Pilas, papás. Pilas con que tal vez estemos criando unos hijos holgazanes. Solo están en la casa para dormir y para comer. Era lo que hacían ellos. Para salir a pecar. No hacían nada. No cumplían con sus responsabilidades, con sus obligaciones como hijos del sacerdote y futuros sacerdotes. Estaban allí tal vez siempre exigiendo, como lo vemos en los mismos versos, pidiendo lo mejor para ellos, pero no siendo de bendición para la familia, lo contrario, siendo tristeza. Pilas, papás, con criar hijos consentidos o mal consentidos, que luego tal vez sean de vergüenza para nosotros, como lo dice allí la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 15, dice así la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pilas con consentir o mal consentir a esos chicos. Pongámosles normas en la casa, que ellos entiendan que nuestra casa es una casa de siervos, donde todos nos ayudamos los unos a los otros y todos servimos los unos por los otros por amor al Señor. Como lo dice ahí también Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Ahí están esos hijos sirviendo a sus papás porque saben que lo hacen al Señor, sirviendo al Señor con todo su corazón. Qué grave peligro el que podemos cometer, papás, cuando nos dejamos enceguecer por nuestros hijos, por apoyarles aún deshonrando la voluntad de Dios, yéndonos al mismo barranco con ellos, sabiendo que están mal y aún yendo nosotros en contra de un colegio, de una iglesia, de una familia, por apoyar el mal comportamiento de nuestros hijos, o tal vez dejándonos engañar ingenuamente por ellos. Como lo dice ahí Romanos 16:18, hablando de esas personas, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que no seamos ingenuos, papás, y que tal vez nuestros hijos nos estén engañando. No sirven al Señor Jesucristo, lo hacen a sus propios vientres. Y tenemos que mostrarles a nuestros hijos que nosotros honramos a Dios aún por encima de ellos. Cuando tú honras al Señor por encima de tus hijos, estás protegiendo a tus hijos, cubriéndolos bajo la protección de Dios, cuando tú decides someterte bajo el señorío del Señor. Un cuarto error que cometió Elí, y es que Elí
no tuvo una visión clara de Dios para su familia. Acompáñame por favor, 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y qué interesante eso, ¿no? Ya ahí vemos al jovencito sirviendo a Dios. Pero mira lo que pasa. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y lo que vamos a ver luego es cómo Dios llamó a Samuel. Allí lo llamó cuando servía a Dios y tal vez sin conocerlo muy bien, pero ahí estaba con su corazón honesto y sincero. Pero no me quiero adelantar, eso lo vamos a aprender en la próxima enseñanza. Pero lo que pasaba en esa época era que no había palabra de Dios, no había visión. Ahí estaba el profeta sentado, acostado y sus ojos oscureciéndose. Qué cuadro tan impactante lo que podemos ver aquí. Este sacerdote perdiendo la visión física, pero también la visión espiritual. Habiendo un sacerdote de Dios, no había palabra de Dios. No había un líder que le dijera al pueblo: hey, es por acá. No había visión de Dios. Como lo dice ahí el libro de Habacuc, ¿no? En el capítulo 2, versículo 2, escribe la visión para que el que la lea corra tras ella. Y es muy triste lo que pasaba allí en el pueblo de Israel cuando no había visión de Dios. Y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había visión ni para la misma familia de Elí. No había un sacerdote que dijera: mira, por aquí vamos, esto es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Y te quiero hablar especialmente a ti, marido, esposo, papá. Si tú no tienes una visión clara de Dios, un propósito claro espiritual en Dios, tu familia está en grave riesgo y peligro. ¿Quieres saber cómo termina la historia de Elí? Un viejo que ya no podía ver, que no había palabra de Dios en su vida y no había visión. Acompáñame por favor, capítulo 4 de 1 Samuel, versículos 17 y 18. Ahí llega un mensajero de una batalla en la que se estaba dando con los israelitas junto con los filisteos. Y mira lo que dice cuando llega ese mensajero. Y el mensajero le respondió diciendo, después de que Elí le pregunta: ¿qué ha pasado? Él le dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Qué triste la muerte de Elí. Se cae para atrás por la noticia que escucha y se desnuca. Sus hijos también mueren. Las consecuencias de no tener una visión de Dios. ¿Qué podríamos aplicar de esto para nuestras vidas? Mira, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una misión muy clara. Tenemos una visión como iglesia muy clara. La gran comisión. Como lo enseña en Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos encargó de que fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una misión. Cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Como iglesia, la Biblia dice de Cúcuta, como iglesias, la Biblia dice, tenemos una visión y es la de hacer discípulos de Cristo.
multiplicarnos a las naciones. Deberíamos, así como hay una visión en cada una de las iglesias que apunta hacia lo mismo, hacia la gran comisión, deberíamos nosotros como familia tener también una visión que apunte hacia lo mismo. Ahora tú dirás, bueno, pero yo no tengo una visión. Mira, apropiate de la visión de Josué en el capítulo 24, en el versículo 15, cuando él le decía al pueblo, hey pueblo, decídanse, ¿a quién van a servir? ¿A los dioses o a Dios verdadero? Y entonces él les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la visión que tú puedes tomar para tu casa. Miren, aquí en esta casa vamos a servirle al Señor. Vamos a hacer todo para servirle dignamente al Señor. Que no falte la palabra de Dios en tu casa. Que no falte, que no escasee la palabra de Dios en la iglesia. Debería abundar, sobreabundar. Como lo enseña ahí Efesios en el capítulo 5, en el versículo 15. Acompáñame, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Y aquí está la abundancia de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Casas, familias, donde abunda esto, abunda un tiempo que se aprovecha en medio de los días malos, abunda la voluntad del Señor y no la insensatez, abunda la llenura del Espíritu Santo, la alabanza al Señor, las oraciones en todo momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debería abundar, no escasear. La Biblia no se debe abrir como familia solamente allá el domingo cuando nos estamos viendo el servicio. La oración no debería ser solamente la de este momento. Todos los días debería haber esa oración como familia en abundancia. Todos los días debería haber esa abundancia de palabra de Dios en nuestras casas, todos allí en ese lugar que Dios nos ha regalado para encontrarnos con Dios en nuestro devocional, abriendo la Biblia en el lugar donde vamos y escuchando la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros, y que sea ella enseñándonos, exhortándonos con toda sabiduría en nuestro corazón, y que eso entonces produce una alabanza al Señor. Qué triste que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra de Dios. No debería ser esto en nuestros tiempos, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Deberíamos tener una visión clara, la de Dios. Preocupémonos, familia, te lo digo de corazón, preocupémonos si te están empezando a aburrir las cosas de Dios. Preocúpate si en tu familia, en tu casa o en tu vida escasea la palabra de Dios. Preocúpate si estás perdiendo el tiempo y en todo momento tienes que volver al rumbo porque lo pierdes a diario con gran facilidad. Preocúpate si tus intereses, los de tu esposa, se están desviando de los de Dios. Y cuando tú piensas, cuando tú hablas en tu casa, tus pensamientos, tus proyectos siempre son materiales o económicos, académicos, y no está la visión o el proyecto de Dios en tu vida. Preocúpate. Mira cómo terminaron Elí y sus hijos, muertos. Tal vez por la gracia de Dios no muramos físicamente, pero tal vez sí estemos allí separados de Dios.
Tal vez se generen esas divisiones o separaciones en tu hogar. Muerte significa separación. Y tú dices, mami, ¿por qué se enfrió mi amor, el amor hacia mi esposa? ¿Por qué estamos en este proceso de separación? Y yo te pregunto, ¿cuáles eran los temas de interés diarios cuando aparentemente estabas bien con tu esposa? Dime si allí estaba Dios. Que tu visión sea la del Señor. Anímate a hacer las cosas como Dios te pide. Tal vez algunos papás dirán, Diego, pero ¿qué hacemos con estos jóvenes que ya hacen lo que quieren? Ya tomaron su camino. ¿Qué hacemos con ellos? Mira, ora por ellos. Ora incansablemente por ellos. Muéstrales a Cristo con tu vida. Vive lo que has aprendido. Muéstrales, enséñales estos principios, recuérdaselos. Si tal vez está ahí escuchándolos junto a ti, recuérdaselos en todo momento. Incomódales el pecado, muéstrales el rumbo, el propósito de Dios. Y vas a ver cómo Dios poco a poco va a actuar allí en la vida de tu hijo. Ahora algunos padres dirán, bueno, Diego, pero si los culpables hemos sido nosotros, los papás. Tal vez lo que está pasando con nuestros hijos es el resultado de nosotros como papás. Pues mira, primero que todo, abre tu corazón al Señor si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, pídele a Dios que te perdone, porque hasta este momento tal vez no has hecho las cosas bien. Que te limpie. Pídele perdón aún a tu familia, reconoce tus errores y empieza a hacer las cosas como hoy las has aprendido. Empieza a hacerlo. 4 errores fueron los que hoy estudiamos, en los que no debemos caer. Como conclusión, mira, hemos visto el mal ejemplo de unos hijos y de un papá que no hizo bien su labor. Qué importante que estemos haciendo las cosas como Dios quiere. Qué importante que tengas cuidado y no caigamos en los mismos errores en los que cayó Elí. Te lo digo ahora de manera positiva. Procura, por favor, que tus hijos conozcan honestamente a Dios. No como una religión, no como un ritual o tradición, no, como una relación personal a través de un Dios que se nos revela a través de la Biblia. Segundo, ten un carácter bíblico frente al pecado de tus hijos. Llama a lo malo malo, incomódales, estórbales, disciplínales aún desde pequeñitos, quítales esa rebeldía en su corazón. Hazlo, papá, mamá. Es tu primer ministerio, es tu primera responsabilidad. Tercero, honra a Dios más que a tus hijos. Honra a Dios más que a tus hijos. De lo contrario será idolatría. Causarás un gran daño para tu vida y para la vida de tus hijos. Honra a Dios más que a tus hijos y eso trae protección a tus hijos. Y por último, ten una visión eterna. Que como familias sepan que el proyecto principal de la familia es servir a Dios, es honrar al Señor. Eso va a proteger a tu familia y le va a direccionar hacia esos planes eternos y preciosos del Señor. Tienes la guía, tienes el manual que te da ese rumbo, que te da esa visión. No lo desprecies. Pégate a la gracia de Dios. Tú sola no puedes, tú solo no puedes, ustedes dos no pueden solos. Necesitan y necesitamos la gracia de Dios, la oración, para que Dios se manifieste allí en la crianza de nuestros hijos. Y ánimo, no es fácil, pero trae recompensas preciosas cuando tú y yo hacemos bien la tarea. Así que ánimo, adelante, Dios está con nosotros en esta preciosa tarea de la crianza de nuestros hijos. Bueno, la próxima semana seguiremos aprendiendo y ahora llega el tratado hacia los hijos y muchas cosas que vamos a aprender de estas dos caras de la moneda, de estos dos chicos, Elí, los hijos de Elí
y Samuel, el hijo de Ana. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Pedimos, Señor, que actúes tú en todo lo que aprendimos hoy. Por favor, Señor, pon tus manos buenas y llenas de gracia para ayudar a cada hogar, a cada uno de estos papás en la crianza de los hijos. Oramos, Señor, porque nosotros somos tus hijos y tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros, que como hijos también sepamos guiarnos por esos buenos propósitos tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarea de papás. Ayúdanos, Señor, en esta labor, en esta responsabilidad que tenemos como hijos. Dios, te entregamos esta semana. Guárdanos, cuídanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, amada iglesia, muy buenos días. Gracias a Dios por este servicio que nos permitió ir. Gracias al Señor porque usó de una manera muy especial a su siervo, nuestro pastor Diego Rojas. Que podamos vivir en su gracia todo lo que aprendimos cada día, aplicarlo a nuestras vidas. Como hemos visto, hoy vimos un tema muy importante sobre la crianza de nuestros hijos. Pero qué bueno sería que nosotros como hijos tuviéramos esa relación directa con Dios, ¿no? Pero ¿cómo lo haríamos? En su pantalla aparece un link que dice cómo tener la salvación de tu alma. Puedes hacer clic y escuchar ese mensaje que nos enseña de una manera clara y corta cómo tener esa relación directa con nuestro Dios, con nuestro Padre. Bueno, a continuación van a estar rodando los anuncios para que estemos atentos, los escuchemos, ya que son muy importantes también para tenerlos presentes cada día. Bueno, iglesia, dentro de 8 días, si Dios lo permite, nos veremos de forma presencial en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, para que estemos alistando nuestro corazón, para que oremos por esas personas que queremos que vayan, invitemos a nuestros amigos, vecinos, familiares, para que escuchen estos mensajes que el Señor usa a través de sus siervos para nosotros. Y bueno, nos vemos, que tengan un excelente día, un feliz resto de semana. Chao.